Muchas gracias a todos por estar ahí conectados. Os damos una serie de consejos, ¿vale? Para aprovechar el webinar lo mejor posible. Vale. Bueno, primero que hacemos en Neuroenergía. Para quien no me conozcáis, yo soy Javier Colón, soy el gerente de Neuroenergía y os decimos aquí un poquito que hacemos en Neuroenergía y ahora presentamos a Neurofi, que es la empresa con la cual va a hacer el webinar de autoconsumo que vamos a ver ahora. Primero que hacemos en energía, pues damos servicio a comercializadoras de electricidad y de gas, un software completo para el día a día, con consultoría, con optimización en mercado, con back office para actividad, ¿vale? O sea, básicamente el 360 de lo que una comercializadora necesita. También damos servicio a productores y cuando lleguen las baterías o sistemas de baterías de verdad, pues también daremos el servicio ahí, con gestión en mercado, con un centro de control que tenemos habilitado por red eléctrica, con nuestros sistemas de operación, ¿vale? También tenemos back office ahí, varias cosas más. Tenemos el sistema para distribuidores de electricidad, que es Neurofi, esta empresa hermana con la cual vamos a hacer este webinar, ¿vale? Que es también el equivalente a la parte de comercialización de electricidad, pero para pequeñas distribuidoras, ¿vale? De esas de algunas zonas, algunas localidades que hay en España, que hay bastantes, hay en torno a 200, y luego hacemos formación de cualquier tema relacionado con el sector para quien nos la pida, ¿vale? Formación personalizada, online, in-house, un poco a petición. Ese es nuestro correo, info@neuroenergia.com. Muy rápido, ¿qué es Acenel? ¿Vale? Acenel es una asociación de comercializadoras de la cual formamos parte desde Neuroenergía. Hay cerca de 40 comercializadoras, todas independientes, ¿vale? En torno a pequeñas, medianas, algunas tienen gas, pero lo habitual es que sean todas que tengan casi todo, prácticamente solo electricidad, algunas tienen producción, pero bueno, es algo puntual. Y nada, pues ahí intentamos dar servicio a los socios, con resúmenes, alegaciones, punto de encuentro, negociaciones colectivas, en fin. ¿Vale? Nos reunimos de vez en cuando con el Ministerio de la CNMC, hacemos eventos, ahora vamos a ir a la Feria de Genera, con un stand que compartimos Neuroenergía, Neurofi y Acenel, del 18 al 20 de noviembre en Madrid. Y nada, el que quiera tener información sobre Acenel, que nos escriba ahí a info@acenel.es. Y nada, yo creo que ya le dejo a Roberto, ¿vale? Que es el responsable de Neurofi, de la parte de distribución de electricidad, para que os hable de Neurofi y os haga la presentación de autoconsumo. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Roberto Consuegra, soy el responsable de Neurofi, software diseñado para distribuidores de electricidad. Nuestra empresa, Neurofi, cuenta con un equipo con una dilatada experiencia y conocimientos del sector eléctrico, especialmente en el sector de distribución de electricidad. Nuestro software contiene todos los ámbitos que gestiona una distribuidora de electricidad en el día a día. En la gestión técnica tenemos la parte de medidas, de inventarios, en la gestión económica facturamos, ATRs y otros conceptos, tenemos nuestro propio ERP. En la gestión administrativa llevamos todo el tema del switching y autoconsumidores y productores, contratos, clientes, etcétera. Y realizamos todos los informes obligatorios para las agencias estatales y también hemos desarrollado unos informes propios eh, realizados a lo largo de los años con peticiones y experiencia con nuestros clientes. También contamos con una oficina virtual y una app para abonados. ¿Qué nos hace diferentes con respecto a la diferencia? Tenemos un software con una gran usabilidad, nos integramos con un software de terceros, tenemos una alta seguridad y tenemos automatizados todo lo que se puede automatizar en el sector y que realiza una distribuidora. Vale, hoy vamos a hablar sobre el autoconsumo en España. Vamos a hacer un repaso sobre la situación actual. Vamos a hablar sobre el gestor del autoconsumo, sobre el almacenamiento y sobre el proyecto del nuevo Real Decreto de Autoconsumo. Vale, el autoconsumo en España ya no es una idea, el autoconsumo ya es parte de la infraestructura del sistema eléctrico español. España avanza hacia un modelo energético distribuido en el cual se espera que la figura del gestor del autoconsumo tome una importancia preponderante. ¿Vale? Vamos a analizar un poco también el estado actual, algunas cifras y el marco normativo del autoconsumo
y su gestión en España. Bueno, como todos sabéis, el autoconsumo es la capacidad que tiene un consumidor para generar su propia electricidad y en caso de desearlo, pues compartirla con otros puntos de suministro. El marco legal estable vigente, digamos, referente sobre el sector para el autoconsumo es el Real Decreto 244 del 2019. Podemos hablar de la evolución reciente del autoconsumo en España. En 2024, el autoconsumo representó aproximadamente un 4% de la demanda eléctrica nacional. Estamos hablando de que el PNIEC de cara al 2030 apunta a un 11%, a una cobertura del 11% de la demanda. Continuamos. Hablando del autoconsumo, dentro de las modalidades que encontramos, a modo resumen, tenemos el autoconsumo sin excedentes con excedentes y el de con excedentes con compensación y sin compensación, ¿vale? Encontramos autoconsumo individual y colectivo. Entonces, en el mundo del autoconsumo colectivo está cobrando gran importancia el pluricao multicao, ¿vale? En el cual un CUPS puede estar conectado a varios caos colectivos del mismo tipo, ¿vale? El objetivo de este modelo es aumentar la eficiencia en el uso de la energía generada, reducir los costes y facilitar la integración de comunidades energéticas. Como recomendaciones para la tramitación de autoconsumo colectivo y pluricao, pues se recomienda darle una mayor importancia a la figura del gestor. Más adelante hablaremos un poco más sobre la figura del gestor. Importante tener en cuenta pues, las guías del IDAE y conocer los formatos de comunicación entre agentes, los ficheros de intercambio para el switching. Vale, para tramitar el autoconsumo, nos encontramos que los pasos típicos son pues, realizar el diseño, no, hacemos un estudio de las necesidades y las unidades de autoconsumo que deseamos, ¿vale? Luego realizamos un diseño y presupuesto de lo que nos costaría la instalación, solicitamos el cabo a la distribuidora. Esto se aplica, más adelante hablaremos un poco si la necesidad de solicitar el cabo a la distribuidora. Solicitamos los permisos municipales para poder realizar la instalación. Luego veremos que en función del tipo de autoconsumo que se vaya a realizar, del tipo de instalación que se vaya a realizar, hablaremos de autoconsumos que van a requerir un permiso de acceso y conexión y otros que no. Los que no requieren acceso de conexión son aquellos que no van a tener vertido, aquellos que estén en suelo urbanizado y la potencia de la instalación sea inferior a 15 kilovatios y aquellos y van a requerir permiso de acceso y conexión por parte de la distribuidora, aquellos que tengan una potencia superior a 15 kilovatios en suelo urbanizado o no urbanizado hasta 100 kilovatios, ¿vale? Perfecto. Entonces, en función de si la modalidad de autoconsumo es sin excedente, se necesitará pues, la instalación del equipo de medida y un dispositivo antivertido certificado, ¿vale? Hacer las pruebas de ejecución y de instalación, realizar su legalización y finalizar el alta del autoconsumo, que puede ser a través de la comunicación del alta del autoconsumo de industria a la distribuidora, o bien la petición de alta directa de la comercializadora a la distribuidora. Ahora también la figura del gestor de autoconsumo podrá interactuar directamente con la distribuidora, presentar toda la documentación del caso y solicitar el alta. Si es con excedentes, si es con excedentes, en caso de que tenga más de 15 kilovatios de instalación, de potencia la instalación ya hasta 100, pues se requerirá la instalación de medidor bidireccional y también un contador de generación neta y bruta. También hay otra serie de esquemas de conexión como configuraciones singulares. Igual que la anterior, pues se realiza la ejecución, la instalación de la instalación, se legaliza, se realiza el contrato con la distribuidora, ¿vale? Y a la vez
El consumidor realizará su contrato de compensación en caso de que sea esa la modalidad firmada con el comercializador, un contrato de compensación simplificada sobre sus excedentes. Vale, en el tema del procedimiento normal de tramitación del autoconsumo, pues los instaladores se encontrarán con el procedimiento normal, un procedimiento abreviado. Dependiendo del tipo de instalación, pues encontraremos que si es tipo abreviado, será para instalaciones de menos de 15 kilovatios o ampliaciones hasta 15 kilovatios. El procedimiento normal es a partir de 15 kilovatios. El abreviado reduce los plazos a la mitad, simplifica los trámites y requiere una menor documentación. En el procedimiento normal, pues sí que ya estamos hablando de solicitar el acceso y conexión a la distribuidora, la distribuidora le dará al instalador o al titular de la instalación pues las condiciones técnico-económicas, se estudiarán a ver si se acepta o se rechaza, se conceden los permisos y a partir de ahí pues ya es la comunicación entre las figuras claves o la comercializadora con el distribuidor, industria con el distribuidor o el gestor del autoconsumo con el distribuidor para comenzar con el switching para el alta del autoconsumo. ¿Es necesario solicitar el código del cabo al distribuidor? Pues la verdad es que sí es obligatorio en la práctica, aunque hay algunas distribuidoras que no lo hacen así. Entonces nos encontramos con la dicotomía que hay instaladores que están por toda España y dicen, pues determinada distribuidora pues forma el código del cabo a partir del CUP principal del cabo y así lo hacen en todas las provincias o regiones de España y no es del todo correcto porque habrá distribuidoras que sí que te pidan que accedas a su portal web y hagas la solicitud del código CAU. Entonces sí que es importante tener en cuenta si el CAU hay que solicitarlo o no al distribuidor. En algunos casos pues no hará falta, en otros casos sí que es necesario. Vale, nos encontramos eh, actualmente ciertas limitaciones con la proximidad geográfica. A día de hoy están cubiertos hasta los 2 kilómetros en superficie. Hay hubo un proyecto en el verano de Real Decreto que se derogó, pero bueno, ahora hay el nuevo borrador de autoconsumo que repasaremos más adelante, replantea sacar adelante otra vez ese incremento en la distancia para el autoconsumo. Vamos a hablar un poquito aquí, un paréntesis de una figura importante que son las comunidades energéticas. Es un modelo colaborativo entre ciudadanos, empresas y administraciones que producen su propia energía renovable local de forma eficiente, ¿vale? Para reducir un poco la dependencia del sistema convencional. El Observatorio de Comunidades Energéticas de España, de COEDES y RDIA, registra en su último informe del 2024 659 comunidades creadas en España. ¿Vale? De estas, solo un 18% tiene la instalación operativa. Podemos decir que las comunidades energéticas, que las provincias con un mayor número de comunidades energéticas en España son Valencia con 69, Navarra con 64 y Guipúzcoa con 54. Importante que el 92% el 92% de la participación en las comunidades energéticas es de la ciudadanía, ¿vale? Que hay una amplia participación de los ciudadanos en las comunidades energéticas. Ese es el objetivo. Y luego vemos como unos ayuntamientos, en algunos casos, pues llegan a participar en el 57%. ¿Qué más os cuento? Tiene un impacto social importante en las comunidades energéticas. Estamos hablando de que el 33% aborda cuestiones sociales tales como la pobreza energética, los consumidores vulnerables y el desarrollo rural. Ahora vamos a hablar un poco del almacenamiento en autoconsumo. Según cifras de APA, el almacenamiento con baterías ha crecido en España un 40% hasta en 2024, ¿vale? Más adelante veremos en el desarrollo del próximo, del Real Decreto, del borrador del Real Decreto de Autoconsumo,
información más amplia sobre el almacenamiento. Vale, el marco regulatorio ahora mismo para el almacenamiento es el Real Decreto 244, a expensas de que se apruebe el nuevo Real Decreto que hablaremos más adelante, ¿vale? Eh, ¿Qué más os puedo comentar? Pasamos. Vamos a hablar un poco, hemos entrado de facto ya desde el 1 de octubre, todos los consumidores, bueno, excepto los tipos 4 y 5 con la curva cuarto horaria, el mercado ya se negocia a nivel cuarto horario. ¿Y cómo afecta esto al autoconsumo? Pues que permite una medición más precisa y exacta de los excedentes y de los desvíos, ¿vale? Recordemos que la medida cuarto horaria es la curva de cada 15 minutos, es obligatoria para los consumidores tipo 1, 2 y 3. Luego es importante de cara a futuro el desarrollo de las tecnologías de la medida de telegestión y Prime para llevar esto hasta los suministros tipo 4 y 5, pero bueno, eso cuando la tecnología y el protocolo pues ya lo permitan. Hablemos un poco de perspectivas regulatorias y del sector de cara al autoconsumo, ¿vale? El ministerio está ahora mismo pues, con el nuevo borrador de Real Decreto de Autoconsumo que veremos más adelante. Lastimosamente se cayó el Real Decreto en el verano. La Comisión Nacional, la CNMC, está trabajando arduamente. Me consta participar en los GTs, en los grupos de trabajo de la Comisión, en la mejora operativa a través de la optimización de los procesos de comunicación entre agentes, ¿vale? Luego, el IDAE y otros actores del sector también están presentes. El IDAE siempre está actualizando sus guías y modelos, no dejen de revisarlos. Y diversas asociaciones como UNEF y APA están reclamando al sector una mayor claridad normativa y apoyo al autoconsumo colectivo. Haciendo una reflexión hasta el momento sobre el autoconsumo y su gestión en España, recordar su importancia en el ahorro en la factura de electricidad, la cantidad de emisiones evitadas, el incremento en la seguridad e independencia energética, residencia local, trabajos, el impulso económico y el empleo local. El autoconsumo ya es un pilar importante en el sistema eléctrico español, y ahora lo que estamos en un proceso de consolidación. El gestor del autoconsumo es una figura que hasta el momento no estaba regulada, se quiere regular y bueno, el famoso nuevo Real Decreto, pues más adelante ya lo define y esperemos que en breve pues, esté regulado. Sobre el almacenamiento es la próxima el próximo gran movimiento que se está dando en el autoconsumo, porque brinda una mayor flexibilidad al sistema eléctrico, mejora la garantía del suministro y se hace un mejor aprovechamiento económico de los excedentes de los autoconsumos, ¿vale? Se espera por parte del sector una regulación más favorable para el almacenamiento, ¿vale? Se apunta al día de mañana a que haya un mercado pues, de almacenamiento. Hablemos un poco del gestor del autoconsumo en España. El gestor del autoconsumo, como bien decía, no está regulado hasta el momento. Se hacen ciertas, se nombran en diferentes eh, normativas, pero como tal no estaba regulado. Ahora con el Real Decreto que cayó en el verano, pues no salió adelante, pero bueno, ahora el nuevo Real Decreto que el borrador, esperemos que ya definitivamente esté. Sin embargo, esto no quita que ya es una figura que existe, que en las guías del IDAI ya podemos encontrar documentación al respecto sobre poderes o cómo nombrar a un gestor como representante de un autoconsumo. El gestor del autoconsumo se encarga de la gestión administrativa, eh, interacciona y representa a los consumidores ante pues, industria, la comercializadora y la distribuidora. Entonces, es más fácil poner todos de acuerdo a través de una figura que centralice todo, y esta sería la figura del gestor del autoconsumo. La figura del gestor del autoconsumo
que representa a los consumidores de las instalaciones, tanto individuales como colectivas. Ojo a eso, que no solo es para representar a instalaciones colectivas, pues eso, que centraliza todos los trámites técnicos, administrativos y económicos. Esperamos que cerrar este año, comienzos del año que viene, con su figura pues ya reconocida legalmente, y recalco su importancia en el autoconsumo colectivo, porque actúa como interlocutor único ante distribuidoras y comercializadoras, ¿vale? Ya estamos hablando que el gestor va a poder iniciar trámites de alta y modificaciones, técnicas y administrativas del autoconsumo con las comercializadoras y distribuidoras. Falta un poco más de desarrollo técnico y digital para esto, pero bueno, va en muy buen camino. Vamos a hablar un poquito. Bueno, ¿cómo se nombra o se designa al gestor de autoconsumo? Por nombramiento, tiene un nombramiento por unanimidad de todos los consumidores, eh, tal como se muestra en el modelo de autorización del IDAE. Entonces, solo se da o se concede el permiso como gestor a un único representante. No puede haber más de dos gestores para un mismo CAU, ¿vale? Eh, Importante, pues, tener el documento de representación que le otorgue el nombramiento, y luego el gestor pues tendrá que recabar toda la información técnica y administrativa, tal como el acuerdo de reparto, el fichero de coeficientes, el certificado de instalación de generación, los permisos con el ayuntamiento, y hacer el registro en el sistema de industria. Repito, la figura del gestor pues, va a ser muy clave para impulsar el autoconsumo colectivo. Haciendo hasta el momento un balance actual y la perspectiva del gestor del autoconsumo, pues vemos que ahora mismo la idea es que se consolide su rol operativo con los diferentes agentes, simplificar la normativa y agilizar todos los trámites de un autoconsumo, y que se acorten los tiempos hasta la activación del autoconsumo. Y muy importante, repito, para la expansión del autoconsumo colectivo en España. Vamos a hablar ahora del proyecto de Real Decreto de modificación del autoconsumo y del almacenamiento distribuido. Recogemos 5 puntos claves o importantes de este proyecto. Vamos a hablar un poquito del contexto y los objetivos del Real Decreto, donde ya nos habla sobre el nuevo, replantea el tema de la distancia, las nuevas modalidades de autoconsumo, simplificación de trámites a través del gestor del autoconsumo. Nos habla sobre las medidas, datos y que debe tener la factura de las comercializadoras de último recurso, y nos habla también sobre el almacenamiento distribuido en el autoconsumo. El objetivo y el contexto de este nuevo Real Decreto o borrador de Real Decreto es alinear el despliegue del autoconsumo con los objetivos del PNIEC de cara al 2030, donde el objetivo es alcanzar los 19 gigavatios de potencia instalada de autoconsumo y una cobertura aproximada del 11% de la demanda. Se intenta, a través de este Real Decreto, borrador de Real Decreto, eliminar barreras para la creación de los autoconsumos, acelerar la tramitación y mejorar la eficiencia del sistema, así como impulsar el autoconsumo colectivo y la participación ciudadana. ¿Vale? En este borrador del Real Decreto vemos cómo se lleva hasta 5.000 la distancia entre equipos de medida. Ahora el límite lo tenemos en 2.000, pues se vuelve a plantear hasta 5.000. Esperemos que este borrador salga adelante y que efectivamente pues ya esto sería un cambio importante en España. Estamos hablando de creación casi que de polígonos industriales energéticos, barrios energéticos. eh, Sería un impulso muy importante, esperemos que salga adelante. Este borrador también nos habla de una simultaneidad, ¿sí? Que un participante puede tener un autoconsumo individual sin excedentes y a la vez estar acogido a un autoconsumo colectivo próximo a través de red.
Esto también rompe barreras y no te impide, no impide a un punto de suministro quedarse solo con su autoconsumo individual, sino que además pues, ya va a poder conectarse a través de red a otros autoconsumos colectivos. Se hacen ciertas clarificaciones también en el tema de los servicios auxiliares y la titularidad en caso de sin excedentes colectivos. Modalidad con excedentes compartidos. Esa es una nueva modalidad que se introduce en con este borrador de Real Decreto, en el cual un consumidor principal que esté conectado en su red interior a una instalación de producción próxima, pues participa en autoconsumo colectivo, compartiendo con el resto de miembros del colectivo su energía excedentaria, según acuerdo de reparto, ¿vale? En este caso, pues tendrá una compensación individual sin contador de generación neta adicional para asociados. El resto de miembros que, que hagan parte de esta nueva modalidad de autoconsumo con excedente compartido podrá asociarse a otras modalidades de autoconsumo. Eso también es un avance importante en el sector. Esperemos que, pues, como hemos dicho, que todo esto salga adelante. ¿Cómo simplifica los trámites para el autoconsumo? Pues ya en este borrador de Real Decreto se oficializa la figura del gestor de autoconsumo como persona física o jurídica que representa los intereses de los consumidores asociados a un autoconsumo mediante la autorización de todos los miembros. Entonces, ya se da un impulso a la figura del gestor del autoconsumo que hará ese papel para simplificar todos los trámites y representar a los miembros del autoconsumo ante el resto de agentes, ¿no? Ante industria, ante la distribuidora y ante la comercializadora. En el borrador de Real Decreto también se habla de que el alta del colectivo se hará con el primer acuerdo de reparto, bien sea de un asociado o que lo presente un asociado o bien sea que lo presente el gestor. ¿Vale? También cambia la permanencia mínima que existe ahora para estar acogido a un CAU y de 4 meses la baja a un mes, ¿vale? También cambia esa permanencia para los cambios de coeficientes, que de 4 meses se pretende reducir a un mes. Vale, aquí también se consolida, se repite esta parte de que el gestor del autoconsumo solo podrá haber un gestor de autoconsumo en un CAU, ¿vale? Y que no tiene por qué formar parte del autoconsumo este gestor. Con respecto a las medidas y datos de facturación, el borrador del Real Decreto nos dice que en la factura el acorde debe incluir, esto es un poco redundante porque yo creo que ya se hace, incluir los datos del CUPS, del CAU, e importante, la medida de generación neta por periodos y energía neta generada e individualizada, donde ya se aplican los coeficientes de reparto, ¿vale? Asimismo, este borrador pues indica tanto los consumidores y los gestores de autoconsumo asociados podrán entrar en las plataformas de datos de las distribuidoras para visualizar la generación neta individualizada de cada uno de los CUPs o miembros del autoconsumo. Incide o recalca este Real Decreto también, este borrador de Real Decreto, en que es la distribuidora la responsable de la lectura de todos los equipos de medidas de autoconsumo, sin excedentes, con compensación y excedentes compartidos. Repito, será la distribuidora la responsable, no de terceros actores. Vale, también introduce un cambio importante donde dice que el contador de generación neta, si el autoconsumo decide que el equipo sea propio o de la distribuidora, entonces eh, reduce el tiempo en el caso en que se decida que el equipo de medida sea propiedad de la distribuidora, reduce el tiempo en el cual la distribuidora tiene que instalarlo a un mes. Y además
recalcan que las incidencias deben estar acotadas por acta, un poco para reducir las incidencias que se están presentando en que como errores en bucle, y lo que se busca es que todas las incidencias estén anotadas en acta y que no surjan en actas posteriores nuevas incidencias. Entonces, lo que se busca es facilitar y agilizar a lo máximo posible el autoconsumo en lo que corresponde a la instalación del contador de generación. El borrador de Real Decreto también nos habla sobre el almacenamiento distribuido en autoconsumo, ¿vale? En este borrador ya se equipara al almacenamiento, a la generación en todas las modalidades de autoconsumo. Luego, es muy importante esto, es muy importante. Puntualiza sobre la accesión de peajes y cargos de energía, de batería posteriormente inyectada, tal cual como en todas las modalidades de autoconsumo. Repito, lo equipara a las modalidades de autoconsumo. Eh, vale, también habilita el proceso de Vehicle to Grid, que es el proceso mediante el cual los coches eléctricos van a poder cargar electricidad van a poder aportar energía no utilizada en el momento de recarga a las baterías, con lo cual aporta una mayor flexibilidad residencial e industrial. Bueno, vale, como conclusión, la idea es que se acelerar el gobierno y todos los actores que están en pro de acelerar el autoconsumo colectivo y la flexibilidad con el almacenamiento con el almacenamiento y el gestor como patas importantes en el impulso del autoconsumo colectivo para alcanzar los objetivos del PNIEC al 2030, ¿vale? Se busca reducir la fricción administrativa con la figura del gestor, reducir los plazos, consecución de firmas y sobre todo mejorar la observabilidad del sistema. Entonces, todo eso tiene un impacto directo en las tecnologías de información y los procesos de las distribuidoras, de las comercializadoras, ya que demasiados datos, demasiados procesos y, y esto va muy rápido. eh, Hay que subirse al carro lo antes posible y bueno, importante, pues la medición de curvas de autoconsumo en suministros tipo 1, 2, 3, pues ya cuarto horarias. Todas estas medidas pues ya tienen que estar reflejadas en las facturas y se podrán consultar en los portales de las distribuidoras. Agradezco, agradezco vuestra atención. Ha sido un repaso general sobre la situación del autoconsumo en España, sobre la figura del gestor del autoconsumo, también llamado representante del autoconsumo, un vistazo a la figura del autoconsumo colectivo pluricau, sobre la tramitación del autoconsumo, del almacenamiento y del nuevo borrador de Real Decreto. Javier, no sé si a partir de este momento podemos responder preguntas. Sí, mira, como ha sido rápido, pues nos hemos quedado con tiempo, ¿vale? Para responderlas, porque hay algunas si son interesantes. Las voy diciendo, algunas yo creo que a lo mejor las puedo responder yo, pero vamos, que si tú me quieres corregir algo, pues me corriges. Vale. La primera dice, una instalación fotovoltaica Recore puede darse de alta como instalación de autoconsumo. Pues en teoría, ¿sabes? Según el Real Decreto del 244, dice, ¿vale? Y cito textualmente que para el suministro de autoconsumo con excedentes, la instalación de producción no tenga otorgado un régimen retributivo adicional específico. Es decir, que supone que si tú quieres darte alta como autoconsumo con excedentes, no puedes estar en Recore. No sé si la propuesta, no sé si revisaba con este sentido, pero bueno, yo entiendo que aún así, pues no creo que sea muy interesante, ¿sabes? Si tienes prima, que te metas en autoconsumo. O sea, porque lógicamente, pues al final el precio de una fototeca con unas primas de estas antiguas, pues bueno, me imagino a lo mejor será para temas de fotovoltaica nueva, ¿sabes? De esta que se hizo en amparo de las nuevas subastas y tal. Pero bueno, en teoría, según la norma que hay ahora mismo, no, ¿vale? Y con la propuesta que se había hecho, creo que algo se decía de que sí que se iba a abrir.
¿vale? Con la propuesta que se había hecho. Otra pregunta, en facturación, el proyecto sigue hablando de periodo horario. ¿Consideráis que debería reflejarse a los clientes con formas de precio cuarto horarias? Vale. Aquí sí, aquí hay un poco tenemos el hándicap de que la decreto de autoconsumo habla de que los cálculos de la energía se hacen de forma horaria, cuando en cambio las medidas a efectos de red eléctrica se supone que se aplican de forma cuarto horaria, con lo cual puede haber ahí cierta discrepancia, cierta disparidad entre la suma de los datos cuarto horarios con los datos horarios y bueno, y sobre todo con la distribución de esa energía. Entonces, bueno, es algo que ya lo comentamos en su momento nosotros recuerdo desde Hacienda con el Ministerio y nos dijeron que sí iba a quedar así. Además, se supone, ¿no?, que a los clientes, por temas de balance neto y tal, les interesa más que se hagan los cálculos con la mayor resolución, o sea, con la menor resolución posible, es decir, que se pueda hacer horario mejor el cuarto horario. Entonces, en principio va a seguir así, haciéndose los cálculos de autoconsumo que va a los peajes de forma horaria y haciendo los cálculos de energía que va a la liquidación de forma cuarto horaria. Y eso también puede provocar diferencias, porque claro, cuando te liquidan cuarto horario te aplican pérdidas cuando consumes y cuando viertes no. Y además, cuando consumes pagas OMIE más costes de adquisición de la demanda de red eléctrica y cuando viertes no. Entonces, bueno, ahí hay una discrepancia, pero parece que se va a quedar. Vale. Otra pregunta. ¿Puedo un gestor de autoconsumo sacar unilateralmente de autoconsumo colectivo a un consumidor por causas justificadas, por ejemplo, impago de cuota, y por tanto restituir ese porcentaje asignado entre el resto de consumidores sin necesidad de que todos tengan que firmar un nuevo reparto? Eso venía en la propuesta, ¿vale? Yo no me la recuerdo de memoria, la tenía por aquí resumida, voy a ver si la encuentro. ¿Tú te acuerdas, Roberto? Tenía aquí No un resumen. exactamente, la pregunta es muy específica. Estoy intentando leerla. Un momento. El tiempo medio, las modificaciones de entrada, salida solo quien ha firmado se hace todo. Si solicita el cambio de consumidor por otro, manteniendo los coeficientes, el acuerdo de reparto solo se tendrá que firmar por el nuevo consumidor juntando con el que abandona. Aquí yo tenía apuntado, si solicita el cambio de los consumidores por otro, manteniendo los coeficientes, el acuerdo de reparto solo se tendrá que firmar por el nuevo consumidor juntando con el que abandona el acuerdo. Yo entiendo que no, sabes que entiendo, tenemos que revisar la norma, la propuesta, perdón, la propuesta que está hecha y lo que sale finalmente el BOE, que entiendo que puede cambiar, pero yo entiendo que lo podría hacer sin problema, ¿vale? Porque al final se supone que está autorizado por el colectivo para hacer este tipo de trámites. Otra pregunta, el acceso a datos que se ha indicado para usuarios y gestor, ¿cómo se realiza? A través de una plataforma distribuidora. ¿Se puede acceder a esos datos vía API para incorporarlos a otras plataformas? Pues en teoría lo que decía la propuesta es que se podrá acceder del mismo modo que accede un consumidor ahora. El consumidor ahora pues accede a través de una web, que yo recuerde, ¿vale? Sí que existe Datadis, pero Datadis es una plataforma, una iniciativa privada. Entiendo que a lo mejor eh, se ampliará en su caso para dar, de hecho ya existe la figura de autorizados en Datadis, ¿vale? Y se puede acceder vía API. Y si no, pues lo que marca la norma, que es lo que supone que se tiene que hacer, pues acceder desde una web, igual que accede el consumidor, ¿vale? Y si quiere automatizarlo, pues ya se tendrá que ir a Datadis y luego cuando se supone que cree red eléctrica, que está también previsto en la norma, ese registro de datos único, pues tocará verlo con red eléctrica. Otra pregunta, ¿todas estas medidas se aplicarán en el nuevo Real Decreto exacto? Pues sí, todo lo que comentó Roberto, que estuvo en el decreto ley y que no al final no se convalidó y que han salido una nueva propuesta de eso, autoconsumo con excedentes compartido, las baterías como autoconsumo, el gestor de autoconsumo, ¿vale? Todo eso se supone que saldrá en este nuevo Real Decreto que lo ampliará a 5 kilómetros. Saldrá este nuevo Real Decreto cuando se tramite, ¿vale? Las alegaciones vencieron hace poco, entonces pues habrá que ver lo que sale y cuándo sale, pero no debería quedar mucho. Otra pregunta, ¿hay curvas de eh, autoconsumo de red eléctrica, al igual que las hay de consumo normal? ¿Hay curvas de autoconsumo de red eléctrica? Esto no sé si la entiendo. ¿Hay curvas de autoconsumo de red eléctrica? Esto no sé si entiendo bien la pregunta. ¿Tú entiendes? ¿Hay curvas de autoconsumo de red eléctrica, al igual que las hay de consumo normal? A ver, no sé si se refiere a los ficheros que, que publica Red Eléctrica. Si se refiere a eso, un comercializador mirando curvas que publica Red Eléctrica, pues en los ficheros que hasta hoy se publican, de ahí vienen ya la energía, la más y la menos. O sea que eso sí que existe para al menos para los CUPS tipo 1, 2, 3 y 4 o 5, pues no, ahí no va a tener. Vale, ahí nada, si quieres volver a hacernos la pregunta, se plantea de otra forma, o si quieres mandarnos un correo a info@neuroenergia.com o info@neurofi.es
pues te respondemos, ¿vale? Porque no nos ha quedado del todo clara la pregunta. Otra pregunta, la figura del gestor de autoconsumo permitiría tener suministro con una Comer y el autoconsumo con otra como pasa en Portugal. La figura del gestor de autoconsumo permitiría tener suministro con una Comer. No, ¿vale? O sea, eso, la figura del gestor de autoconsumo simplemente es una figura para, se supone que para facilitar todos estos trámites Para gestionar. sí, para facilitar los trámites de los colectivos que son tan difíciles ahora, pero el tema de que haya distintos suministradores, eso es otra propuesta, bueno, una consulta que se ha hecho para adaptar una directiva europea, lo de que puedas tener distintos suministradores, por ejemplo, y ya entiendo que puedes tener un suministrador en unos periodos y otro en otros, o un suministrador para unas cargas y otro suministrador para otras, ¿vale? Pero ahora mismo en España no se permite, la figura de gestor de autoconsumo viene a resolver otra cosa. Vale, el punto que había encima del V2G, que comentaba algo sobre medida dedicada o similar, ¿a qué se refiere? Voy a Roberto. Segundo que lo busco. Vale, si quieres mientras vas buscando, voy respondiendo al siguiente. Ayer el gobierno aprobó un nuevo Real Decreto, que todavía no he leído, por el que recupera algunas medidas del Real Decreto Ley 7/2025, entre ellas las relativas al almacenamiento, pero todavía no se ha publicado el detalle del texto. Sí, esto yo creo que tardan. Otra vez también pasó, cuando anuncian otro, pues tarda un par de días, ¿vale? Lo que, no sé cuándo es el Consejo de Ministros y tal, imagino que ya fue, pero bueno, yo creo que a lo mejor tarda un par de días en salir el BOE, pero estará a punto de salir. ¿Ya Te iba a lo comentar, tienes, Javier, Roberto? sí, 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 sí. Ahí a lo que se refiere de sin medida dedicada es que tal cual como en el autoconsumo, para el almacenamiento funciona igual. O sea, si habrá el mismo contador de la energía generada pues será igual a la energía autoconsumida más la energía excedentaria. Entonces, cuando habla de que sin medida dedicada, es que estamos hablando, si no estoy mal y si entiendo bien la pregunta, de que funcionará a la medida igual que con el autoconsumo. No sé si Sí, ha entiendo que te quedado refieres, que si se considera extracción de generación, pues tiene que tener, claro. en algunos casos tiene que tener contador específico, en otros casos no entiendo que se refiere a eso, ¿vale? O sea, habrá casos que pongas baterías que tendrá que tener un contador específico, igual que pasa ahora con el contador de generación, ¿vale? Y en otros casos no. Con la nueva propuesta, básicamente el tema de que haya dos contadores se reducía bastante, ¿vale? Por el tema este de los excedentes compartidos y según donde coloques la batería, lógicamente, ¿vale? Además, que es- puedes contarla también como consumo y luego como vertido, si te descontaba los peajes de cuando la viertes, ¿vale? Aunque bueno, también cuando la consumes pagas los costes de red eléctrica, pero entiendo que Roberto se refería a eso. Sí. Vale, otra pregunta, nuevo Real Decreto, donde se acortan plazos, se habla de penalización por incumplimiento de la distribuidora, porque el BOE puede decir lo que quiera, pero luego las distribuidoras hacen lo que les da la gana. No habla de incumplimientos de la distribuidora, ¿vale? Eso se mantiene. Y lo de que las distribuidoras Sí. hagan lo que le da la gana, aquí tenemos a Roberto para controlar a las distribuidoras que hagan lo que les... No, a ver, creo que las distribuidoras todas están en pro de agilizar todo. Las distribuidoras se han puesto las pilas para agilizar el autoconsumo. Lo que pasa es un poco la burocracia y la diferencia de que la documentación cambia de una provincia a otra, de una comunidad a otra, y entonces no hablemos de temas de retraso por culpa de la distribuidora, ni mucho Sí. menos. No, las distribuidoras trabajan todas muy bien. Las que trabajan bien son las que están con Eurofil, el resto no. Bueno, ¿cómo veis el nuevo Real Decreto? Ahora que ya ha pasado el periodo de alegaciones, ¿qué os parece en conjunto? ¿Podéis compartir con las alegaciones si las habéis hecho? Vale, desde Neuro y Neurofin no hicimos ninguna alegación. Desde ACNE, la sociedad esta comercializadora que os decía, lo analizamos y lo comentamos y decidimos no alegar, ¿vale? Porque en general lo vemos bien. El problema que vemos es que por mucho que vamos, lo que se ha propuesto, que yo creo que tiene sentido, pues sigue habiendo muchos problemas de acceso, o sea, que al final no hay capacidad de acceso, con lo cual pues por mucho que se intente fomentar autoconsumo colectivo con excedentes, etcétera, si no hay acceso, pues no se va a conseguir. Y, y básicamente ese es el problema que vemos. Entonces, pero los cambios que se han hecho, pues tienen sentido. ¿Vale? Tienen sentido y se supone que pues, deberían permitir nuevos modelos de negocio en cuanto a autoconsumo colectivo y baterías, que las baterías ya están llegando muy, ¿sabes? Muy rápido y también se podrá hacer autoconsumo solo con baterías. Luego falta, lógicamente, todo el tema este agregador de demanda y 20.000 cosas más,
pero en general el decreto lo vemos bien. En una instalación colectiva, el representante de mercado de la instalación debe nominar a los excedentes, aunque la medida social de MHCIL se da para toda producción. Vale, yo ahí en teoría, vale, lo que te debe venir el MHCIL, si eres el representante, o sea, si tú eres el representante de mercado de instalación, la medida que te tenía que asignar a ti como representante tendría que ser la excedentaria, o sea, solo la excedentaria. En el MHCIL te debería venir esa excedentaria porque además creo que es lo que va a la liquidación. Entonces, lo que te tendría que venir ahí sería solo la excedentaria, no la energía neta generada total. Y si te has encontrado otra cosa, pues yo creo que lo suyo es que reclames, que objetes la medida en red eléctrica. Otra pregunta, en la planta fotovoltaica que decía transformarse a autoconsumo colectivo, ¿cómo habría que hacer el acuerdo de reparto en el caso de que los puntos de autoconsumo no alcancen el 100% de reparto? ¿Qué ocurre con la energía que no se autoconsume? ¿Se la pagan a la planta fotovoltaica? Pues sí, ahí claro, ahí en teoría, si no totalizas el 100% del reparto, esto de hecho creo que se nos preguntado a nosotros a Red Eléctrica en su momento, pues ahí se supone que si esa, claro, esa energía, o sea, tú la energía excedentaria es la energía neta menos la autoconsumida. Si no asignas el 100% de reparto, pues lógicamente la energía autoconsumida baja y tienes más energía sedentaria. En teoría, sí que si no repartes el 100%, esa energía sedentaria debería ir en autoconsumo con excedentes a la planta. Y si de nuevo pues te encuentras otra cosa, pues lo suyo sería objetar. Otra pregunta, para profundizar un poco más sobre los desvíos de generación de red de transporte y red de distribución y OMIE, en cuanto a la comunicación de liquidaciones con comercializadoras. ¿Podéis volver a comentar el conflicto que aún se mantiene? Hay varios conflictos. El primero, la energía autoconsumida, efectos de peajes y cargos, o sea, efectos de lo que factura la distribuidora, se calcula de forma horaria. A efectos de liquidar, se liquida de forma cuarto horaria. Vale, liquidar de forma cuarto horaria quiere decir que los suministros tipo 1, 2 y 3, más de 50 kilovatios, que tengan registro cuarto horario, se va a usar esa medida cuarto horaria para las liquidaciones de red eléctrica, que al final es lo que determina lo que tienes que comprar en OMIE, ¿vale? O sea, al final tú tienes que tener tu compra y tu liquidación con esa medida cuarto horaria. Si no hay medida cuarto horaria, te van a coger la medida horaria y te la van a interpolar, con lo que dice el procedimiento de operación 10.5 al final de todo. Y eso es lo que te vamos a hacer para liquidar en OMIE en red eléctrica. ¿Qué problemas hay ahí? Primero, pues que, claro, al hacerlo cuarto horario, en cada cuarto de hora te van a aplicar unas pérdidas por elevación a barras de central. Eso implica que no te va a coincidir la energía que te factura la distribuidora, que va sin pérdidas y va saltada en cada hora, con la energía que tienes que liquidar en economía red eléctrica, que va con pérdidas por cada cuarto de hora y además, cuando tú pagas energía en cada cuarto de hora, bueno, en cada hora, porque luego se te agrega horariamente para el tema del coste de adquisición de demanda, pagas esos costes de adquisición de demanda, es decir, restricciones, banda secundaria, etcétera. ¿Vale? O sea, con lo cual, tienes el primer problema, que es que tú pagas la energía en OMI red eléctrica cuarto horaria, con OMI en cada cuarto de hora, con costes de adquisición de demanda en cada cuarto de hora y con pérdidas, y solo cobras los excedentes sin pérdidas y sin costes de adquisición de demanda. Entonces, por ahí ya tienes una diferencia en contra de la comercializadora entre lo que dice la distribuidora, que tienes que liquidar de forma horaria, y lo que a ti te está liquidando de forma cuarto horaria, por esto que hemos comentado. ¿Vale? Luego, otro problema es el tema de interpolación. La interpolación, en principio, se tiene que hacer de forma con la curva agregada, o sea, positivos y negativos, ¿vale? Con la curva saldada. Y con eso interpolas. Hay problemas si tú interpolas cliente a cliente, no te da lo mismo que si interpolas todo junto, ¿vale? Y Red Eléctrica te va a interpolar todo junto, ¿vale? La distribuidora manda la medida horaria a Red Eléctrica y Red Eléctrica interpolará el total de tu unidad de programación. Con lo cual, a ti interpolando a cada cliente, si quieres liquidar individualmente, te va a salir distinto que lo que te va a interpolar Red Eléctrica en total. Entonces tienes dos problemas, ¿vale? Que bueno, que tienen un impacto económico, tampoco es muy grande, pero lo tienen. Y espero haberme explicado correctamente. ¿Cómo se interpretan económicamente los excedentes? Bueno, todavía estamos en hora, ¿vale? ¿Cómo se interpretan económicamente los excedentes compartidos? Como autoconsumo colectivo en el que a cada participante se descuenta el coste total de energía autoconsumida, peajes más coste de energía o diferente y solo se cuenta el precio del excedente. ¿Cómo se interpretan económicamente los excedentes compartidos? Como autoconsumo colectivo. Claro, ahí los excedentes compartidos, pues ahí hay unos coeficientes de reparto, ¿no? Que determinan la energía neta generada que le toca a cada uno. Pues se ha generado tanto, pues a cada uno le toca un 10%, ¿vale? Y luego a cada uno se le hace el cálculo con esa energía neta generada individualizada, con ese 10% del total, se hace el cálculo hora a hora
de cuánto ha consumido de red, cuánto ha autoconsumido y cuánto se supone que le toca de energía excedentaria. Vale, pues si ese 10%, imaginamos que son 10, consumes 5, pues te toca un autoconsumo de 5 y unos excedentes de 5. Si consumes 15, pues te toca un consumo de red de 5, excedentes de 0 y autoconsumo de 10. ¿Vale? O sea, los excedentes le toca a cada uno siempre que sea lógicamente autoconsumo con excedentes y compensación. ¿Vale? Si fuera sin compensación, pues los excedentes van a estación de producción y a su representante. Disculpad por la pregunta de las curvas de autoconsumo mal planteada. Sí, sin problema. Creo que ha respondido Roberto. Como comercializadora me refería a las curvas de consumo que Red Eléctrica da como previsiones de medida doméstica, tipos 4 y 5. Parece que todavía no hay nada. Creo que en otro webinar vuestro existe que ya de pasar un año en QH para que empiece Red Eléctrica a dar datos, pero como de autoconsumo ya más tiempo, igual ya había algo que fuese en horario. Para entiendo que a lo mejor te refieres a los perfiles esos que daba Red Eléctrica, que solo se hace con una muestra de consumidores y los publica Red Eléctrica cada año, de un año a otro para pasar la medida que no es horaria, esos siguen existiendo y seguirán existiendo, y la gente que los hará igual, ¿no? Con la muestra de consumidores, y luego para pasar cuarto hora habrá que interpolar. Vale, y luego nosotros hemos dado mucho la matraca a Red Eléctrica en comités de SIMER y tal, de que publique datos de excedentes de forma global del sistema, en fin, porque todavía no tenemos claro que en los datos que publica de medida por tarifa, si esa medida es solo consumo o de traer los excedentes, bueno, un poco una lucha, ¿vale? Otra pregunta, en cuanto al formato de factura de las comercializadoras, en una dispositiva de referencia que las core tendrán que mostrar el detalle de facturas sobre energía consumida, sedentaria, etcétera. ¿Eso hace únicamente la aplicación a las core o tendrán esto comercializadoras? En la propuesta habla de las core, es decir, pues Correcto. lo que habla en la propuesta. Respecto al tema de reducir los tiempos y lo que se ha comentado de las distribuidoras que hacen lo que le quieren, estaría bien que para reducir sus plazos las comunicaciones sobre rechazos por la distribuidora sean mucho más claras. Sí. Y otra pregunta, volviendo sobre preguntas sobre si la estación Recore puede ser de alta con estación de autoconsumo sin perder su pertenencia a régimen retributivo específico si no se acoge compensación, es un artículo 13 de la decreto 44, apartado 4, entiendo que sí se podía ser recore y autoconsumo a la vez, ¿no? Pues aquí lo que dice es, yo estoy viendo artículo 4, no sé si estoy viendo la versión consolidada. Vale, estoy viendo el artículo 4, Real Decreto 244, apartado 2, dice, la modalidad de supuesto con excedentes de autoconsumo se divide en A, acogida a compensación o no acogida a compensación. ¿Vale? Acogida a compensación te dice que la estación de producción no puede tener otorgado régimen retributivo adicional específico. Entonces, si no es acogida a compensación, sí. En todo caso, vale, y a mí me suena que la propuesta decía algo en este sentido. No sé si lo habría un poco más, ¿vale? Eso lo tenéis que revisar. Pero sí, entonces, en caso de estación de régimen retributivo específico esté acogida de manera de todos los consentes, régimen de compensación, sí. Sí, entonces ahí sí, ahí podrías tener estación en Recore y se supone que por los excedentes cobrarías el Recore, ¿vale? Pero por el autoconsumo, pues no. Otra pregunta y previsión de que se aplican próximamente peajes y o cargos de energía compartida a través de red. Gracias. Pues yo creo que no. O sea, lo que está ahora estaba a cero en baja tensión y en alta tensión sí que había algo. Pues imagino que seguirá por el estilo, ¿vale? Yo no creo, o sea, no tiene pinta de que la política vaya al sentido de penalizar a los autoconsumos, sino todo lo contrario. Y la última, si no viene ninguna más, en la normativa actual no me consta que se indique que en un autoconsumo colectivo quien se encarga de hacer. En la normativa actual no me consta que se indique en un autoconsumo colectivo quién se hace cargo del coste de alquiler de contador de generación. Si esto definido, se carga una parte de producción en cada factura en cada consumo en función de su partido en autoconsumo. Si así puede variar mes a mes con la nueva propuesta normativa. En la propuesta venía algo. Yo no lo recuerdo, ¿vale? Pero sé que en la propuesta venía algo. ¿Tú te acuerdas, Roberto, de esto? No de la propuesta, sino en general, se planteó en la CNMC de que lo pagara el CUP El, cu- el, cu- principal, el CUP sí, principal el del CUPS de la cambio. generación, ¿no? Algo así. Sí. Sí, sí, porque si no A mí eso me, sería un lío de gestión. sí, a mí me suena algo de eso, ¿vale? Que como que lo pagaba el PESA, es que creo que ahora no podías alquilarlo y ahora se va a poder alquilarlo y lo paga el principal o así me parece que era. O sea, la idea, ¿vale? Pues yo creo que están todas. Pues nada, muchas gracias a todo el mundo por haber aguantado esta hora y espero que os haya gustado y gracias a Roberto y Gracias a nada, un vosotros. placer. Pues Gracias, nada. Javi.